Adrián Víctor Paredes, ¿qué es cultivo? Buen día, doctor. Cultivo es una forma de producir los microorganismos, doctor. Ya, es una forma de reproducir microorganismos, pero ¿cuándo hacemos hemocultivo? ¿A qué me refiero con hemocultivo? ¿Es una prueba de dónde? De la sangre, doctor. Entonces es una prueba de la sangre, ¿no es cierto? Sí, doctor. Entonces vamos a definir como cultivo, cultivo es una prueba microbiológica que se la va a realizar a partir de la sangre. En otras palabras, es un método de diagnóstico. El mismo vamos a usar para detectar infecciones que van a estar en el torrente sanguíneo. Ya les decía, ¿cuándo usamos un cultivo, un hemocultivo, más bien dicho? ¿Qué dices, Carolina Huanca? Doctor, como dijo, no lo escuché muy bien. ¿Cuándo usamos un hemocultivo? Ya tu compañero ha dicho que el hemocultivo es una prueba para hacer crecer bacterias a partir de la sangre. Pero ¿cuándo usamos estos hemocultivos? Es para, creo, si no me equivoco, es para la realización de microorganismos en la sangre, si no me equivoco. Ya, por eso. Es para hacer crecer bacterias que están en la sangre. Pero ¿cuándo usamos estos hemocultivos? ¿O podemos usar como una prueba rutinaria? De todos los días, a todos mis pacientes les pido hemocultivo. Creo que es cuando pedimos muestra o para ver una investigación. ¿Perdón? Si pudieras repetir, por favor. A lo que yo entiendo es para realizar, para hacer una identificación, doctor. Una identificación, ya, de acuerdo, voy a hacer una identificación, pero ¿cuándo uso? Es como te diría, ¿por qué tomo muestras de sangre cuando pido, yo qué sé, hemoglobina, cuando pido plaquetas, etcétera? ¿Por qué uso eso? ¿Por qué pido ello? Para ver el causante de la infección, doctor. Causante de la infección, que en este caso, ¿qué sería? Hemocultivo. Mi paciente, ¿cómo tendría que estar para que le pida un hemocultivo? ¿En qué paciente se pide hemocultivo? ¿Qué dices, Roberto Salas? Buen día, doctor. Yo pienso que se solicita hemocultivo cuando vemos en el paciente signos y síntomas que nos hace ver que tal vez presenta algunas bacterias eh, que afectan, digamos, al organismo humano y en ese sentido, para descartar algunas infecciones, algún daño en el organismo, en este caso tal vez para las enterobacterias podría ser, doctor. Gracias, Roberto. Bueno, vamos a usar hemocultivos principalmente cuando nuestro paciente pueda estar con una sepsis. ¿Y qué sepsis? Es la infección que se va a dar en todo el torrente sanguíneo. Vale decir que mi paciente va a estar infectado en todo su cuerpo. En esas circunstancias voy a pedir un hemocultivo, porque no solamente, quizás, como su compañero lo decía, voy a encontrar signos y síntomas que me van a hacer pensar que la infección, la bacteria, se ha diseminado a todo el cuerpo, se ha diseminado a todo el torrente sanguíneo. Y es por esa razón que yo voy a necesitar realizarle un examen más específico y en este caso es un hemocultivo. De esa manera voy a poder determinar cuál es la bacteria que está infectando,
todo el torrente sanguíneo y por ende a toda la persona, ¿no? A todo el cuerpo. Como menciona aquí, ¿en qué situaciones se requieren hemocultivos? Cuando mi paciente está con una sepsis, les decía, o una septicemia también llamada. ¿Qué es la septicemia? Es la presencia y crecimiento de microorganismos en la sangre. También alguna u otra oportunidad van a poder escuchar el término de bacteriemia, ¿no es cierto? Que viene de bacteria y emia, que es sangre. En otras palabras, bacterias en la sangre, ¿de acuerdo? O septicemia, infección en la sangre. Entonces, vamos a nosotros a encontrar estas bacterias en sangre y por ende vamos a tener que pedir hemocultivos. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando veamos signos y síntomas que estén comprometiendo prácticamente todo el cuerpo. Y entre estos signos y síntomas que nosotros vamos a poder encontrar en estos pacientes van a ser pues desde la fiebre, que nunca va a parar. Vamos a encontrar otros tipos de infecciones a nivel incluso de cerebro. Por ende, nuestro paciente pues va a tener signos meningios en algunos casos. ¿De acuerdo? ¿En qué situaciones se requieren hemocultivos? Entre algunas patologías donde se ha requerido estos hemocultivos, siempre son algunas fiebres que no se pueden dar un origen. Vale decir, son fiebres que van a tener orígenes desconocidos, que de cualquier u otra manera no presentan ninguna otra sintomatología más que una fiebre constante y persistente. Y entre estas patologías, pues, se ha podido evidenciar las endocarditis bacterianas, por ejemplo, subagudas, o fungemias, o alguna tuberculosis diseminada, que fuera de marcar toda la sintomatología que nos da la tuberculosis, pues además se ha producido fiebre que nunca cedía con ningún medicamento. O en aquellos pacientes que ya han tenido una terapia antimicrobiana, pero sin embargo todavía continúan o persiste esta fiebre. Y bueno, pues en los cultivos iniciales que en un principio se habían realizado, estos daban negativos ante cualquier bacteria. Por decirles, una herida, la misma, se toma la muestra en ese lugar, se ha hecho las curaciones respectivas, se ha dado un antibiótico para que ceda esa infección. Sin embargo, la herida ya ha cerrado, pero sin embargo persiste la fiebre. Y vamos buscando en el paciente desde lo más común, pues, ¿no es cierto? Bajamos desde las amígdalas, vamos bajando más abajo a ver si es alguna enteroparasitosis, si es alguna bacteria que esté causándonos alguna enteritis, una gastroenteritis. Vamos a buscar si hay alguna infección a nivel urinario. Vamos a ir buscando también si es la misma infección de la piel que está produciendo todo esto. Y sin embargo, no vamos a encontrar nada. Como ya es una piel que ha cerrado, muchas veces nos está dando una infección que pues ha cedido y no se encuentra ya la infección en ese lugar. Pero sin embargo, estas bacterias han llegado a migrar al torrente sanguíneo y de esa manera pues están infectando y van a infectar otros lugares más que nosotros no vamos a poder evidenciar. Pero una de las maneras en las que se va a poder evidenciar es justamente con la fiebre. Una fiebre que les decía no cede a la medicación. Es una fiebre constante y de esa manera también nos podemos dar cuenta de que esta bacteria está infectando el torrente sanguíneo y por eso es que nos está produciendo fiebres que no van a ceder con ninguna medicación y pese a darle incluso antibióticos antiinflamatorios y aún así no va a ceder. Entonces de esa manera nos vamos a ir dando cuenta. Por favor, quiero que vayan tomando mucha atención a lo que les estoy mencionando. ¿Listo? Algunos síntomas que nos va a dar la septicemia. Uno de los primeros, les decía, va a ser la fiebre. Son fiebres que van a ser mayor a 38 grados centígrados o en algunos casos también puede darse al revés, hipotermias. Ahora, quiero que me saquen ustedes de una duda.
¿Cuándo considero fiebre y cuándo considero febrícula? ¿Alguien quiere participar? Sigo llamando. Si no me equivoco, la febrícula es la temperatura que está mayor a 37.5 o 39 y la hipertermia ya es cuando es mayor a 38 grados. Una fiebre. ¿Cómo te llamas? Mary, Cerdano Mamani. Otra vez, por favor, Mary. Mary Cerdano Mamani. ¿Ya estás mejor, Mary? Sí, doctor, algo. Ok. Gracias. Entonces, fiebre mayor a 38 grados. Mayor a 38. Febrícula menor entre 37 y entre 37 y 38. Nunca se olviden eso. Muchas veces nos van a llegar pacientes que simplemente van a estar con febrículas. Las febrículas, ¿cómo las vamos a tratar? ¿Cómo tratamos las febrículas? Medios físicos, no necesito medicación. Puedo al paciente decirle, ya no se abrigue mucho, ande con polerita. Y puedo usar medios físicos. Mayor a 38 grados siempre me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar porque esta no va a ceder con medios físicos. Necesito el apoyo de medicamentos. ¿De acuerdo? Ok. Entre los síntomas, les decía, de septicemias es grave. Las septicemias son muy complicadas de tratar. Porque uno de los primeros síntomas que me van a aparecer van a ser las siguientes. Probablemente podrían aparecer también problemas de ventilación, pacientes que van a estar hiperventilando, mayor a 20 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria, por cierto? De 16 a 20, doctor. ¿Cómo Carlos te llamas? Daniel. Entonces, Carlos Daniel. Entonces, pacientes que van a estar hiperventilando podrían llegar también a tener problemas de septicemia. Bueno, van a ser uno de los síntomas que se van a llegar a manifestarse. En algunos pacientes pueden haber escalofríos, pueden haber temblor, puede haber incluso piel caliente muchas veces por la misma fiebre. En algunos casos podrían darse erupciones en la piel. Pacientes que van a estar taquicárdicos. Si esto se va complicando mucho más, puede haber confusión e incluso llegar a los delirios del paciente. Ya prácticamente la parte funcional del cerebro ya está infectada, por ende va a llegar a causar que el paciente tenga confusiones, delirios. Nuestro paciente, incluso a nivel renal, puede existir una disminución del gasto urinario y el paciente así se nos va a ir complicando con otros síntomas más. Estos son los que usualmente se presentan con más frecuencia en las septicemias o en la sepsis. Posterior a eso, nuestro paciente se va complicando. Obviamente los familiares van a traer a un centro hospitalario, lo van a llevar a donde un médico. ¿Y el médico qué va a realizar? Ustedes como médicos, ¿qué harían? ¿Qué más harían como médicos? A ver, les escucho. ¿Qué harías como médico? Perdón, doctor, ¿cuál era la pregunta? ¿Estás en la clase o no estás? Sí, si tiene Entonces, todos los síntomas de la septicemia. no, a ver, si un paciente te llega con 4 de estos síntomas, tú como médico, ¿qué harías? ¿Sí se entendió la pregunta? Sí, doctor. A ver,
¿Qué se te ocurre? Ya tienen que empezar a tener un criterio como médico. Ya tienen que empezar así como médico. ¿Qué es lo que harían? Ustedes ya están yendo incluso a centros hospitalarios, ¿no es cierto? En los centros hospitalarios, ¿qué han visto? ¿Qué se hace? Ustedes como médicos, ¿qué harían? Pónganse en ese papel. Bueno, yo pienso que depende de los síntomas que tiene. Si mi paciente viene con fiebre, taquicardia y temblores, lo tendría que tratar los síntomas. Me tendría que hacer bajar lo que es la fiebre, e intentar que tiene, tratarlo un poco los síntomas. Posterior a eso le pediría lo que son las pruebas. Ya. Un aspecto. ¿Cómo te llamas, perdón? Bijan, Cusi Sánchez. Bijan. Tú eres Bijan. Aquí estás. Está bien. Algo que connotar es que muchas veces nosotros como médicos nos vamos a los síntomas. Eso está bien y también está mal. Bueno, está más mal que bien. ¿Por qué? Porque con el tiempo, si nosotros solamente nos vamos a los síntomas, vamos a ser médicos que tratamos síntomas. Vale decir, le duele su cabeza, le doy paracetamol. Tiene una infección bacteriana, le doy un antibiótico. Tiene presión alta, le voy a dar algo para que le baje la presión. Le falta líquidos, le voy a reponer líquidos. Por eso les digo, está bien, tenemos que hacerlo. Pero previo a eso, nosotros tenemos que encontrar el trasfondo de estos síntomas. Lo que decía su compañera, sí, tengo que evidenciar todos los signos y síntomas que este paciente tiene. Pero después de evidenciar todos los signos y síntomas, tengo que hacerle algunas preguntas que me van a llevar a determinar un diagnóstico presuntivo. ¿No es cierto? Después de este diagnóstico presuntivo, ¿qué voy a hacer yo como médico? Le voy a pedir pues otros exámenes laboratoriales. Entre estos exámenes laboratoriales, ¿qué le pediría? ¿Qué dice Tania Sirpa? ¿Tania Sirpa está? Creo que no. ¿Qué dice Cintia Quispe Zavala? Bueno, doctor, lo primero tal vez sería pedir un examen de sangre, ¿Ya? determinar lo que sea una infección o demás. Ya, perfecto. Le voy a pedir laboratorios, ¿no es cierto? Pero previo a eso, ¿qué voy a hacer? Todo paciente que ingresa a mi consulta, lo primero que le tomamos, ¿qué es? Signos vitales. Dentro de los signos vitales, ¿qué está? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, temperatura. ¿No es cierto? E incluso ahí ya tengo que ir valorando cómo están las funciones cerebrales superiores, cómo está la parte neurológica, si se está expresando adecuadamente. Ya tengo que ir viendo todos esos aspectos. Posterior a eso voy a ver toda la sintomatología y le voy a pedir laboratorios. Entre los laboratorios más comunes, ¿qué le puedo pedir? Su compañera decía examen de sangre. En sangre, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué dices, Cristian Liuca? Doctor, un hemograma. Un hemograma completo, ¿no es cierto? ¿Qué más me puede servir? Miren, estamos en un paciente que está con septicemia. ¿Qué más me puede servir? Creatinina, doctor. Creatinina, ¿para ver qué? La función del riñón. Función renal, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué dices, William Vilca? Si es que en el hemograma tiene alguna infección, ya sea por bacterias o alergia, ya por la erupción de la piel, entonces hacer
hemocultivo sobre la bacteria. ¿Cómo tendrían que estar? Si pido un hemograma, ¿cómo tendrían que estar mis glóbulos rojos, mis glóbulos blancos? ¿Cómo tendrían que estar? Ya, si es, digamos, una infección, los neutrófilos tienen que estar elevados. Digamos, si es que el paciente presenta alergia, los basófilos igual tienen que estar elevados, tal vez también sobre una parasitosis. Macrófagos también, ¿no es cierto? Porque se va a estar defendiendo. ¿Qué otro laboratorio más le pediría a este paciente? Doctor, sigue a mí la pregunta, ¿no? ¿Puede ser pruebas de orina? Ya, voy a pedir pruebas de orina. ¿Qué más? Me has dicho sangre, orina, ¿qué más puedo pedir? Dentro de la sangre hay varias, ¿no es cierto? Ya has mencionado basófilos, macrófagos, monocitos, eosinófilos. ¿Qué más puedo tener dentro de pruebas sanguíneas? Muestra, doctor, de saliva, por si acaso. ¿Para qué pediría saliva? ¿Para qué pediría saliva? Si es que hay una bacteria que está causando esos síntomas. Siempre y cuando estés pensando, no sé, en alguna bacteria que tenga problemas a nivel de la rinofaringe, podrías pedir eso. Pero entre otras pruebas, ¿qué más puedo pedir? A ver si les suena esas otras pruebas. A ver, puedo pedir también tiempo de protrombina. Puedo pedir tiempo de sangría y coagulación. Ustedes saben que cuando existe infección, el tiempo de sangría y de coagulación se van alargando. ¿De acuerdo? Algo importante que sí o sí en toda consulta médica, cuando ustedes pidan laboratorios, sí o sí tienen que pedir glicemia. ¿De acuerdo? Hace rato su compañero decía, puedo pedir creatinina, además tengo que pedirle urea. Con estos dos datos puedo manejar un poco mejor, puedo evidenciar cómo está funcionando la parte renal. Puedo también pedir otro tipo de laboratorio. Si yo veo que el paciente está, yo qué sé, con una infección urinaria o algún problema urinario, le voy a pedir pues un examen laboratorial de orina, examen general de orina. Dentro del examen general de orina seguramente me van a reportar creatinuria, glucosuria, incluso el clearance de creatinina. De esa manera yo voy a poder también determinar mucho mejor cómo está la función renal. Si mi paciente está con problemas gástricos, pediré pues coprocultivos, coproparasitológicos, moco fecal, ¿no es cierto? E incluso puedo ir pidiendo, en el caso de algunas otras bacterias, puedo ir pidiendo algunos exámenes laboratoriales, por ejemplo, como ELISAs, para ver rotavirus, ya una parte viral. O puedo pedir PCRs. Un dato también muy importante que se debería de pedir cuando estamos frente a una infección es justamente el PCR, pero no el PCR laboratorial.
casi siempre hemos hablado, sino el PCR, la proteína se reactiva. El mismo me va a dar datos de que el paciente está con una infección, ya sea aguda o ya sea crónica. Entonces son algunos laboratorios que me van a marcar y me van a determinar cómo está mi paciente. Es también algunos de los laboratorios que yo debo de pedir. Fuera de ello, en el caso de los hemocultivos, ¿qué tengo que hacer? Ya hemos avanzado en hemocultivos. A ver, quiero que me vayan explicando qué es lo que tengo que hacer en un hemocultivo, cómo tengo que tomar la prueba, cuántas pruebas tengo que tomar, etcétera. A ver, ¿qué me dices, Elías Acho? Elías Acho, ¿está? Claudia, pasa. Sí, doctor. A ver, ¿cómo hago la toma de muestra de un hemocultivo? Bueno, primero bueno, no sé, mayormente en los hospitales lo realizan, en los centros, bueno, lo mandan lo que es al laboratorio, entonces en ahí lo que se hace, la toma de muestra puede ser en ayunas, sí, es en ayunas, más que todo en caso de orina, y tiene que llevar lo que son, dependiendo si pide lo que son las pruebas de orina o también lo que es prueba de sangre, también lo hacen en ayunas en un laboratorio. A ver, ¿qué más? Después de eso, después de lo que es toma de muestra, debemos identificar lo que es ¿cómo se dice? Es dependiendo a dónde lo tomamos, por ejemplo, en un tubo de ensayo se puede identificar lo que es el nombre del paciente, código del paciente, todo aquello en una toma de muestra. ¿Qué más? También en otras pruebas como de la espectración de lo que es para detectar otros tipos de bacterias, se debe tomar la muestra 3 veces. Puede ser en hora de consultar a lo que es hora de consultar, o no, sí. Después es al día siguiente, en ayunas tiene que llevar la prueba. Después en esa misma hora también se debe tomar otra prueba. Creo que esa es la prueba de expectación. Ya, te estás confundiendo con las pruebas de tuberculosis, con las muestras de tuberculosis de Sput. Pero está bien. En parte, lo primero, excelente. Lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar, ¿no es cierto? Todas las muestras que nosotros enviemos, tenemos que identificar bien, tenemos que hacer la orden adecuadamente, con nombre completo del paciente, código, sexo y con el diagnóstico presuntivo. Entonces, para hacer una toma de muestra para el hemocultivo, tenemos que tomar en cuenta algunos materiales. Dentro de estos materiales es desde una jeringa, los guantes, antisépticos, e incluso muchos recomiendan que tenemos que usar campos de esterilización para poder realizar una adecuada muestra. Obviamente, protegernos también nosotros, ¿no? Con la bioseguridad. Ustedes aquí pueden observar, por ejemplo, guantes estériles, nuestras jeringas, nuestros caldos de cultivo para hemocultivo, los cubos. Tenemos aquí una riñonera, obviamente, que está con su antiséptico respectivo para poder realizar la antisepsia en el lugar donde se va a realizar la punción para la extracción de sangre. Aquí vemos, por ejemplo, tomando una muestra donde ustedes pueden ver se ha hecho la respectiva antisepsia de este paciente amplio. Siempre es mucho mejor usar espacios amplios de antisepsia. De esa manera vamos a estar seguros de que no vamos a contaminar nuestra muestra, porque nos pueden dar falsos positivos.
Aquí vemos, por ejemplo, se le ha puesto los campos de esterilización respectivas y se está haciendo la función donde nuestro personal está con la bioseguridad respectiva. ¿Sí? Una vez extraída la sangre, porque estamos haciendo un hemocultivo, tenemos que extraer sangre, vamos a depositar en estos caldos para hemocultivo. Posterior a ello, vamos a depositar estos caldos en los tubos, en los viales, en una incubadora para que empiecen a crecer. Por ejemplo, aquí en esta fotografía podemos observar que se está tomando un hemocultivo directo. Se ha hecho una punción en la vena y se está depositando directamente en el vial, como ustedes pueden ver, con una mariposa. Entonces, tenemos que depositar en estos y llevar a una incubadora para que empiece a crecer las bacterias. Ahora, ¿cuántos hemocultivos es lo recomendable? Si bien su compañera hace rato estaba indicando las muestras para tuberculosis, en los hemocultivos también el ideal son 3. ¿De acuerdo? Con la diferencia de que debemos tomar 2 hemocultivos de diferentes lugares. Obviamente los 3 tienen que ser de diferentes lugares, pero entre los 2 primeros puede existir una diferencia de unos 15 a 20 minutos. 15 dicen muchos libros. Y la tercera muestra pues se la debe tomar posterior a 1 hora que se haya tomado los primeros. Y de esa manera vamos a confirmar el desarrollo bacteriano en estos viales de hemocultivos. Ahora, ¿qué cantidad se debe tomar de hemocultivos? En los niños, como siempre, como cualquier toma de muestra de sanguínea, vamos a tomar de 0,5 hasta 3 ml. En los adultos, de 3 a 10 ml. Muchas veces tenemos hemocultivos automatizados. ¿Y a qué me refiero con hemocultivos automatizados? Estos hemocultivos, una vez que empiezan a crecer las bacterias en estos viales, en estos hemocultivos, va a tocar un sensor. En otras palabras, esta estufa bacteriológica va a tener un sensor. El mismo detecta cuando hay crecimiento bacteriano en los hemocultivos, va a empezar a tocar un sensor, el mismo nos va a hacer dar cuenta de que ya existe el crecimiento suficiente para que nosotros podamos determinar y hacer el respectivo análisis laboratorial con pruebas bioquímicas, en microscopio, tinciones, y determinar qué tipo de bacterias con las que nos estamos enfrentando. Aquí, por ejemplo, tenemos una estufa bacteriológica. Ahora, dentro de los procedimientos microbiológicos de hemocultivo automatizado, por ejemplo, usualmente estos llegan a incubar a sangre a 35 grados centígrados, que es el ideal y el que también casi tiene el cuerpo humano. Van a procesar las botellas en el aparato automatizado, como les decía, van a detectar las positivas. Una vez detectadas estas positivas, lo que nosotros tenemos que realizar es sembrar 2 gotas de sangre en agares, ¿sí? Podemos usar agar sangre, agar chocolate, agar McConkey, ya les decía, el agar McConkey es específico para gram negativos, agar sangre y agar chocolate también van a ser específicos para gram positivos y gram negativos, y obviamente van a tener los suplementos suficientes para que la sangre pueda desarrollarse en este tipo de agares. Posterior a ello, ¿qué tenemos que hacer? Es realizar una tinción de gram, ¿sí? Directo de las botellas. En otras palabras, sacamos de estos caldos una gota y lo vamos a colocar tinción y vamos a observar y vamos a ir determinando ya contra qué tipo de bacterias nos estamos enfrentando, si es un gram positivo, si es un gram negativo, etcétera. ¿No es cierto? ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Le comento que hace rato usted llamó a mi compañera Tania Beatriz Sirpa
y se comunicó conmigo y me dijo que está en la clase, pero que tiene problemas con su audio, doctor. No, Escriba, no. pues. Sí, es- Que escriba. Que escriba en el grupo, puede escribir. Si no puede hablar, puede escribir. ¿Listo? Ok. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? Ok. Seguimos avanzando. Aquí, por ejemplo, les decía, vamos a ver agar sangre, agar chocolate y agar maconque, que es específico para gram negativos. Y observamos que en el agar chocolate hay crecimiento. Son algunas bacterias que vamos a ir, que se van a ir viendo el crecimiento que va a tener en estas. ¿Ok? Ya hemos dicho cuánta sangre debemos de obtener. El anterior era para el hemocultivo automatizado. Cuando tenemos cultivos que no son automatizados, que lo hacemos de la manera manual, usualmente vamos a usar botellas de caldo DHI y el mismo, pues, de igual manera vamos a depositar y vamos a incubar en nuestra incubadora bacteriológica y vamos a esperar entre 18 a 24 horas para que haya el crecimiento respectivo. Y obviamente nosotros, o en este caso el laboratorista, tiene que ir observando después de las 18 horas y ver si hay un crecimiento adecuado. Y obviamente tiene que ver la turbidez que va a tener este hemocultivo. También tiene que sacar una gota de este hemocultivo y hacer un recuento de unidades formadoras de colonias. De esa manera, pues va a llegar a determinar si existe o no existe crecimiento. Y en este caso, de igual manera, se debe incubar a 35 grados centígrados por 24 horas. El primer control se la realiza entre 18 a 24 horas. Posterior a eso, igual que el automatizado, se deben sembrar 2 gotas de sangre en el agar sangre, en agar chocolate y agar maconque. También se debe hacer el primer, bueno, en este caso, a diferencia del automatizado que sí identifica a las bacterias, en el manual, al realizar un procedimiento manual, si nuestro primer control es negativo, tenemos que seguir incubando la botella de hemocultivo por unos 6 días más. ¿De acuerdo? A diferencia del automatizado, el automatizado automáticamente detecta que ya es la cantidad suficiente de bacterias incubadas y de crecimiento que hay en nuestro hemocultivo, y pues de esa manera nos va a ayudar a poder retirar, si vale el término, de la incubadora nuestro hemocultivo en un tiempo, bueno, en el tiempo que requiere, pero nos va a avisar automáticamente. A diferencia del manual, nosotros vamos a tener que ir haciendo pruebas. El primero, es decir, entre 18 a 24 horas, y obviamente posterior a eso tenemos que ir viendo a las 48 horas, a las 72 horas, si es que es muy apresurado el reporte que tenemos que nosotros dar, o en su defecto esperar unos 6 días más, y obviamente en ese lapso vamos a estar completamente seguros de que existe un crecimiento de bacterias en la sangre. ¿De acuerdo? El segundo control, como dice aquí, se lo debe realizar a los 6 días. Se debe volver a sembrar estas gotas de sangre en los agares, sangre, chocolate y maconque, y observar si existe el crecimiento adecuado. Y si el segundo control es negativo, entonces se informa como un hemocultivo negativo a los 7 días de incubación, lo que hace pensar al médico de que no existe una infección a nivel de sangre. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a indicar a los 6 días, o posterior a los 6 días, 7 días en este caso.
Ok. Están entrando recién algunos de sus compañeros. Como pueden observar aquí, vemos los agares en los que se van a hacer la respectiva lectura de ellos. ¿No es cierto? Ahora, a la recién entradita, Ángela Palli, ¿qué es coprocultivo? Doctor, va a ser cuando se va a sembrar en las heces en ¿Dónde? en esos redonditos. Se me ha ido su nombre. ¿Qué se llaman los redonditos? En los agares. Adalid López, ¿cómo se hace un coprocultivo? Adalid López, ¿está en clases? Sí, doctor. ¿Cómo se hace un coprocultivo? ¿Ves? Alguien, ¿cómo se hace un coprocultivo? Doctor Jimmy, Adelante. doctor, una muestra de heces, es una muestra de heces, pero doctor, la pregunta es, ¿cómo se realiza un coprocultivo? ¿En casa o en doctor, en laboratorio? En el laboratorio. Ya. En el laboratorio, doctor, el médico coloca una parte de la muestra en un recipiente especial. Este recipiente está llenado con un gel y este gel hace que se estimule la multiplicación de bacterias o puede ser otros microorganismos. Y se Ahora, dice ¿cómo que se si llama ese gel que tú mencionas? ¿Cómo se llama? doctor, no sé si me equivoco, pero es el gel, no el gel. Bueno, sí, también se lo puede conocer como gel, el agar, doctor, caldo de agar. Es el agar, pues. Es el agar. ¿Y cómo tenemos que explicar a nuestro paciente que nos traiga una muestra de heces fecales? Ya, doctor. En este examen, bueno, se utiliza un recipiente similar a la orina, entonces, al de la orina. Entonces, obviamente esto tiene que estar limpio y esto se toma con una cucharilla de plástico o una espátula que también lo venden en la farmacia. Entonces, de aquí se recoge entre 1 a 2 gramos de excremento y obviamente se inserta en el recipiente, pero como siempre lo manejamos, por decir en mi centro siempre pedíamos como dos tamaños de pepita de durazno y es como esos 2 gramos. Y después de eso, el recipiente debe ser enviado al laboratorio, obviamente con los respectivos datos y código y el tiempo, doctor. Gracias, Jimmy. Grace Kenta, ¿está presente? Sí, doctor. Ok. ¿Es necesario que nuestro recipiente sea estéril? Sí, doctor, porque si en el caso de que los recipientes no sean estériles, pueden adherirse muchos microorganismos que pues nos pueden dar como datos erróneos. Ya. Les doy un dato. En el caso de heces fecales,
no necesariamente se pide un recipiente estéril, pero sí debe ser un recipiente limpio. Sí me dejo entender, ¿verdad? Un recipiente estéril es aquel que va a sufrir un proceso de esterilización. Un recipiente limpio es aquel que va a sufrir un proceso de desinfección. ¿Se entiende? ¿Por qué no necesariamente un recipiente estéril? Porque como ustedes saben, las heces fecales prácticamente van a estar con todo, bueno, prácticamente con todos los microorganismos que vamos a tener en nuestro cuerpo, principalmente con los que están en el tracto gastrointestinal. No solamente con ellos, sino también con aquellas bacterias que nosotros vamos ingiriendo en nuestra alimentación. ¿No es cierto? Entonces, en el caso de las heces fecales, no necesariamente tiene que ser un recipiente estéril, pero sí tiene que ser un recipiente limpio, a diferencia de otros que sí tiene que ser un recipiente estéril. ¿Y a qué me refiero con estéril, estimada? Doctor, ¿la pregunta para mí? Sí. Bueno, creo que a la referencia a lo que es estéril es cuando ya un determinado objeto es liberado de gérmenes. Muchas veces este proceso de esterilidad es más que todo una técnica que se va a poder liberar de muchos microorganismos. Ya, de acuerdo. Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es un coprocultivo? Es un método. El mismo se va a llegar a usar para determinar con qué tipo de microorganismo nos estamos enfrentando. El mismo se lo realiza en los primeros días, en la primera semana que el paciente empieza a tener la signosintomatología. Sí, ya lo decía, un examen de laboratorio que se realiza con la materia fecal. Y bueno, como dice aquí, el coprocultivo es un procedimiento que se utiliza para demostrar la presencia de bacterias enteropatógenas e identificar el agente etiológico. En este caso, las infecciones gastrointestinales van a ser las que nos van a producir este tipo de signosintomatología, ¿no? Y el coprocultivo, pues la vamos a hacer, como el nombre dice, copro de las heces fecales, cultivo en los agares, y que pueden ser posteriores a inflamaciones que pueden llegar a ser causadas por muchas bacterias. Entre las más comunes, pues mencionamos a la E. coli, la salmonella, shigella y el vibrio chorea, aunque no lo crean ustedes. Ahora, dentro del cuerpo humano, en el mismo tracto gastrointestinal, vamos a encontrar algunas bacterias que son comunes y que seguramente en alguna oportunidad ustedes van a observar y van a encontrar a estas bacterias quienes son las responsables de causar enteroinfecciones. Por ejemplo, tenemos al Bacteroides fragilis, que tiene una incidencia del 100%. Eso significa de que vamos a encontrar en todas las personas. El Bacteroides melaminogenicus, también al 100%. El Bacteroides oralis, en la cavidad oral, todos los tenemos. Hasta al darnos un beso, nos estamos contagiando de este bacteroides. Lactobacillus, en un 20 a 60% de las personas tienen este microorganismo. Clostridium perfringens, entre el 25 al 35%. Clostridium septicum, entre el 5 al 25%. El Streptococcus fecalis, el 100% de las personas. El Streptococcus aureus, o el Staphylococcus aureus, perdón, entre el 30 al 50% de las personas la tienen. La Escherichia coli, ni qué decir, ¿no es cierto? El 100%. La Salmonella enteritidis no es muy frecuente,
entre el 3 al 7%, al igual que la salmonella typhi. Otro que es común es el Proteus mirabilis, entre el 5 al 55%. La Klebsiella especies, entre el 40 a 80%. Y ustedes pueden observar de que existen algunas bacterias que pues, las vamos a encontrar en un 100% en las personas, como es la E. coli, como es el Bacteroides boralis, fragilis, melaninogenicus, ¿no es cierto? Y el fecalis, que es común encontrar en que las personas tengan. Entonces, las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por un gran número de microorganismos y entre ellas vamos a evidenciar a todos las enterobacterias. Si ustedes recuerdan, y seguramente en la lectura que han podido evidenciar en el caso del trabajo, han encontrado al adenovirus, el rotavirus, Campylobacter, Clostridium difficile, E. coli, Helicobacter pylori, Salmonella. Pero dentro de estas, unas que se presentan casi frecuentemente van a ser la Shigella, el Staphylococcus aureus y la Yersinia enterocolitica. Unas de las que casi siempre van a causar infecciones gastrointestinales. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver, es una información de brotes de gastroenteritis bacteriana. Por ejemplo, la salmonela es una de las que se produce en todas las personas. Lo primero que usualmente siempre manifiesta van a ser vómitos, que muchas veces son ocasionales. Va a existir fiebre, obviamente va a tener diarrea, muchas veces va a ser hasta sanguinolenta con sangre. Periodo de incubación de 4 a 48 horas y su modo de transmisión va a ser por los alimentos, ¿no es cierto? El Campylobacter y la Shigella también se presentan en todas las personas, los vómitos en la Shigella también es ocasional y en el Campylobacter puede y no puede haber. Puede haber una diarrea en el Campylobacter que puede ser disentérica, puede también, al igual que en la Shigella. Ahora, si hablamos de Vibrio cholerae, que era el caso clínico que la anterior, el caso clínico que se les ha presentado como tarea, se da también en todas las personas. La diarrea siempre va a existir diarrea, la misma es acuosa, profusa, como decía en su caso clínico, va a ser en agua de arroz. La misma se puede transmitir de forma fecal oral y principalmente de alimentos o la misma agua. Ahora, ¿cómo se debe realizar la toma de muestra de las heces fecales? ¿Qué dice Talía Gutiérrez? Sí, doctor. La toma de muestra, ¿verdad? Ajá. Igual se debe pedir, al paciente, primeramente se tiene que decir que no haya consumido algunos medicamentos anteriores o no haya tenido algún tratamiento anterior. También tal vez bebidas alcohólicas que no haya tomado o haya fumado tal vez. Y se le pide la muestra. En este caso creo que, doctor, como es en el caso que nos mostró de lo que es del Pitriay, no me acuerdo bien, era de la cólera creo, en lo que el caso clínico ya tiene que pedir la muestra de lo que es de las heces en mLs, ¿cómo se dice? Como nos va a producir una diarrea, entonces sí, esta muestra va a ser recolectada, se le va a decir al paciente que tiene que traerle en ml, doctor, algo así leído, no me acuerdo bien. Exacto, no tiene que ser en ml, sí. Una muestra de heces fecales sólida, como decía anteriormente su compañero, podemos pedirle como 2 pepitas de durazno o 2 cucharillas, pero en el caso de una muestra diarreica,
tenemos que pedirle en mLs. ¿Cuánto será lo ideal en mLs? No me acuerdo. Doctor, 5 mililitros. 5 ml, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? Roberto Salas. No me acuerdo. 5 ml. Ahora, ¿cuál es la técnica que debemos usar en los pacientes? En un paciente adulto y en un paciente niño. Siempre tenemos que hacer esa diferenciación. En un paciente adulto obviamente es fácil, ¿no? Un paciente adulto le explicas y va a hacer. Le debes pedir que haga, yo qué sé, sus heces fecales, ya sea en el piso, en una bolsa, etcétera, y de esa manera voy a poder recolectar la muestra ideal para poder enviar. En el caso de que esté con diarrea, pues tendría que ser en algún envase donde pueda extraer en ml esta muestra, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de los niños es lo complicado. Ustedes saben que los niños no tienen muchas veces un control de sus heces fecales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar muestras de su pañal, siempre tomando en cuenta de que no se contamine con la orina. Tengo que explicar eso a la mamá, de que puede tomar la muestra del pañal, pero siempre y cuando no esté mezclada con la orina. O en su defecto, pues pedirle a la mamá de que en el momento que esté, bueno, que tenga ganas el niño de hacer caquita, le haga pues hacer la caquita, yo que sé, en alguna envase plástico, y de esa manera yo poder realizar la recolección adecuada, les decía. Pero tengo que explicarle, y ustedes se han debido dar cuenta, en los centros de salud ahora que están asistiendo, se han debido dar cuenta de que los papás muchas veces no nos entienden cómo tienen que traer la muestra. Y han debido chocar con esto en que les han pedido muestras de heces fecales y les han traído toda la cacota, ¿no es cierto? O en algunos casos les han debido traer las muestras de heces fecales en una cajita de fósforo. No sé si les ha ocurrido, a mí me ha ocurrido varias veces. Entonces, nosotros tenemos que explicar al paciente así con chubis. Y lo importante, no mezclar con la orina, ni tampoco con el papel higiénico que muchas veces se llega a contaminar y obviamente nos van a dar falsos positivos o en algunos casos falsos negativos. ¿Qué debemos considerar en una muestra de heces fecales? Las muestras fecales de heces fecales no tienen que tener más de 30 minutos desde el momento de la obtención de la muestra. Vale decir que desde su casa tendrían que llegar al centro hospitalario o al centro laboratorial en más o menos 30 minutos. Posterior a estos 30 minutos, por los mismos componentes que tienen las heces fecales, llega a descomponerse. No nos van a dar muestras adecuadas. Las muestras también tienen que ser obtenidas directamente del ano, del recto. En algunos casos se usan hisopos para poder obtener este tipo de muestras. Les decía, principalmente en niños. Mediante hisopeado se llega a obtener. Ahora, si nuestras muestras se encuentran en lugares alejados, y yo qué sé, se encuentran a 3, 4, 6 horas de distancia, lo que podemos hacer es refrigerarlas, guardarlas, pero tienen que ser entre 4 a 10 grados centígrados y no pueden pasar de 12 a 24 horas. Otra técnica también que se puede realizar en estos tramos largos de llegada es poder diluir un poquito estas heces fecales y poderlas fijar. Y de esa manera, pues van a llegar. ¿Y con qué voy a fijar? ¿Quién sabe?
hacen en morfológicas en sus cadáveres, ¿qué le colocan? Formol, doctor. Formal. Podemos fijar con formol. Hay que hacer una dilución y de esa manera podemos mantener a estas bacterias que puedan estar inmersas en las heces fecales. Como les decía, el análisis no debe ser mayor a 24 horas, exagerando, desde el momento de la emisión de la heces fecal. Nuestro envase tiene que ser de boca ancha, cierre hermético, y es el que comúnmente conocemos, ¿no es cierto? El envase que conocemos comúnmente. Ahora, una vez que llega al hospital, va a sufrir una serie de procesos, ¿no es cierto?, para realizar el análisis coprocultivo. Lo primero, llega a nuestra heces fecal, lo primero que vamos a hacer es observar macroscópicamente, directamente con nuestro ojo, si existen restos de sangre, en el caso de que sean, que es diarrea, si es con contenido alimenticio, e incluso tenemos que oler muchas veces. Posterior a eso, se hace un examen en fresco. De este examen, de estas heces fecales, les decía, se hace una dilución y se hace el examen en fresco, se observa el microscopio en fresco. Posterior hacemos una siembra, un cultivo. Después del cultivo, voy a observar el crecimiento de estas colonias en este cultivo. Posterior al crecimiento de las colonias en este cultivo, voy a volver a observar en el microscopio. Obviamente, después también de esto, le voy a hacer pinciones. Observo el microscopio. Y al final le voy a hacer las pruebas bioquímicas y de esa manera voy a llegar a mi diagnóstico etiológico. Dentro de los medios de cultivo, principalmente en el caso de las gastroenteritis, puedo usar agar McConkey, puedo usar agar entérico hectoin. Dentro de las pruebas bioquímicas puedo usar el KIA o el agar Christensen. ¿Sí? Por ejemplo, para el aislamiento, les decía el agar McConkey, que es específico para gram negativos. ¿No es cierto? El agar entérico hectoin, por ejemplo, lo que me va a hacer es un medio diferencial en realidad, y lo que realiza es una diferenciación de gram negativos entéricos, principalmente entre estos dos, Salmonella y Shigella. Dentro de las pruebas bioquímicas, les decía, puedo usar el KIA, ¿no es cierto? El mismo, este utiliza lactosa y lo que va a producir pues es gas y ácido sulfídrico. ¿Y cómo voy a evidenciar? El ácido sulfídrico va a cambiar a una coloración más negra y de esa manera me voy a dar cuenta de que existe ácido sulfídrico. Puedo también realizar una tinción de azul de metileno, que es una tinción básica, pero sin embargo este me va a dar gran información. ¿Y qué es lo que me va a dar en la tinción azul de metileno? Con esta tinción yo voy a poder evidenciar la presencia de leucocitos o la ausencia. Van a haber leucocitos siempre y cuando este paciente que está con una infección o una inflamación intestinal esté cursando con Salmonella y Shigella. Voy a evidenciar leucocitos. No existen leucocitos. Obviamente mi paciente no tiene Salmonella y Shigella, pero también puedo llegar a pensar de que mi paciente puede estar cursando con Vibrio michellinae. Pero principalmente me va a servir el azul de metileno para evidenciar eso. Leucocitos. Ahora, ¿cómo se hace? Fijas la muestra en el portaobjetos, teñimos con el azul de metileno, lavamos con agua destilada, secamos y observamos al microscopio. Para esto lo que hemos hecho a la tinción GRAM. Y aquí les muestro un esquema, más o menos, de cómo se hace un cultivo, la rutina que se debe de realizar, y lo que les decía. Llega mi muestra y hago el examen macroscópico, con los ojos. Muchas veces tenemos que olerlos. Vemos cuál es el aspecto de las heces fecales, el color que tiene, la consistencia que tiene.
Si por decirles, me llega un paciente con unas heces fecales de una coloración amarilla o anaranjada, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar, estimados? De momento no voy a pensar en ninguna bacteria, por si acaso. ¿En qué puedo pensar? ¿Perdón? Bilirrubinas, diabéticos. Bilirrubinas, ¿no es cierto? Sí. Bilirrubinas. Y si pienso en bilirrubinas, vesículas. Diabetes. Puedo pensar en vesículas. De esa manera me estoy dando cuenta de que puede ser un problema a nivel vesicular. El aspecto, si está con sangre o no está con sangre, la consistencia, el olor muchas veces, les decía. Tengo que ver los aspectos. Posterior a eso voy a observar en el microscopio un examen en fresco y un examen Gram. El examen en fresco, ya les decía, voy a observar si esta muestra tiene leucocitos, tiene parásitos, tiene levaduras, hematíes. Voy a observar eso. Con la tinción Gram, voy a observar, pues ya les decía, la tinción Gram es para ver si es Gram positivo o es Gram negativo, y también ya me voy a empezar a dar cuenta contra qué tipo de bacterias me estoy encontrando, si es coco, si es estafilococo, si es un bacilo, etcétera. Posterior a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un sembrado. Voy a sembrar en un medio de cultivo. De esa manera ya voy a ir viendo macroscópicamente cómo está desarrollando esta bacteria en mi agar. Ya voy a ir determinando también contra qué tipo de bacterias estoy enfrentándome. Dentro de los medios, por ejemplo, de cultivo, puedo usar algunos medios que van a ser selectivos, les decía alguna vez, no necesariamente enriquecidos. Dentro de los selectivos, por ejemplo, el TCDS, el mismo pues, es principalmente para Vibrio cholerae, acuérdense, que el mismo nos va a dar colonias que van a ser con una coloración amarilla por azacarosa que tiene el Vibrio cholerae. Van a ser bacilos gram negativos, que son curvas, como en forma de coma, y son oxidasa positivos. Ya saben cómo reacciona la oxidasa positiva, ¿no es cierto? En algunos otros, por ejemplo, el Chapman mannitol, que usualmente es un medio selectivo para Staphylococcus aureus. De igual manera, nos van a dar colonias que van a virar a color amarillo, es catalasa positivo, y vamos a observar cocos gram positivos. De esa manera nosotros vamos a ir dándonos cuenta ya y especificando contra qué bacteria se va a realizar o nos estamos enfrentando. Por ejemplo, aquí tenemos un EMB, donde observamos Escherichia coli, donde vamos a observar unas imágenes un poco doradas, si vale el término, de estas colonias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos el mannitol salt agar, el LSA, donde va a virar de coloración cuando se está frente a un Staphylococcus aureus, cambia a color dorado. Cuando está en epidermidis, como ustedes pueden observar, no cambia mucho el color. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de agares, donde vemos el TSDS para Vibrio cholerae, donde observamos que el Vibrio cholerae está de color amarillo, las colonias. Este no es un cholerae, como pueden observar, la colonia no ha cambiado, no ha virado de color. Entonces, de esa manera nos vamos a ir dando cuenta contra qué nos estamos enfrentando. Urocultivo. ¿Qué es el urocultivo? Susel. Jambi. El urocultivo va a ser la muestra de orina, doctor. La muestra de orina. ¿No será más bien muestra de orina? Urocultivo. ¿Qué es urocultivo? Va a ser la siembra, entonces, la siembra de la orina. Ah, es diferente, ¿no es cierto? El urocultivo, entonces, es una técnica, la misma nos va a ayudar
a diagnosticar las infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el urocultivo? Es una siembra de un medio de cultivo en una pequeña cantidad de orina extraída asépticamente. ¿No es cierto? Y de esa manera nosotros vamos a hacer crecer esas bacterias, vamos a desarrollarlas y vamos a identificar contra qué nos estamos enfrentando. ¿Cómo realizamos la muestra? Esto sí sabe. ¿Qué dices, Zulema Salinas? Zulema Salinas. ¿No está Zulema? Eleazar Ticona. ¿Cómo se realiza un urocultivo? O más bien dicho, ¿cómo se realiza la toma de muestra? Bueno, vamos a tomar una pequeña muestra y lo vamos a colocar en un... ¿Cómo le explicas a tu paciente toma de muestra de orina? ¿Cómo te llamas? Eleazar, doctor. ¿Cómo es Eleazar? ¿Qué ha pasado? Es un tema que ya se ha avanzado. Rino. Sí, doctor. ¿Cómo explicas a tu paciente que te traiga la muestra de orina? Le digo que primero se lave la zona íntima y que el primer chorro lo descarte y el resto de la orina lo meta al recipiente. ¿Todo el resto? No, doctor, no me acuerdo cuánto es la cantidad. Ya, está bien. Haga un pequeño aseo. ¿Estamos seguros que tiene que hacer aseo? Sí, doctor. Posterior a eso le voy a pedir el primer chorro que elimine. El segundo chorro de la mitad lo deposite en el envase y el tercer chorro lo elimine. ¿Cómo se llama ese método? Doctor, se llama método de chorro medio. Doctor. Método de Cass, ¿no es cierto? O si quieren, de chorro medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, dependiendo, tanto en el varón como en la mujer, ¿no es cierto? Siempre en las damitas es un poquito más complicado y se debe explicar mucho mejor. La muestra de elección en las personas, ya sea en niños y en adultos, siempre y cuando tengan control de los esfínteres, va a ser de chorro medio o el método de Cass, donde les decía, eliminamos el primer chorro del medio es el que nos interesa. Primero, que haga una higiene de esa parte genital. Posterior a eso, debe estar limpio, no debe haber agua, ni restos de jabón, ni nada. En el caso de las damas, no deben existir tapones vaginales, ni nada. Se elimina el primer chorro más o menos entre unos 10 ml
se recolecta el restante entre unos 10 a 20 ml y el restante se llega a eliminar. En el caso de las mujeres, se debe pedir que hagan una separación de los labios mayores, ¿sí? Para que no haya contaminación de este lugar con la orina. En el caso de los varones no vamos a sufrir eso. Pero en el caso de los niños, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dices, José? Ah, no, José Luis Morales no bien. Brian Poca. Doctor, en el caso de los niños sería... bueno, incentivarles a que orinen, ¿no, doctor? Si el niño tiene control de esfínteres, sí se puede hacer eso, ¿no es cierto? Yo como papá puedo ir al baño con mi guagua, le digo, orinar. Está orinando y el chorro medio, meto mi envase y recolecto. Pero si no tiene control de esfínteres, ¿qué puedo hacer? No sé si estaría bien, pero sería colocar una sonda. Ya, una opción es una sonda, pero en una guagua es bien traumático. ¿Qué otra opción tienes? Bolsa recolectora. Bolsa recolectora. ¿Cómo te llamas? Marlene Corazón. Estás más mal que la anterior semana. No, estoy bien, doctor. Te he escuchado más ronquita. Debe ser por el micrófono, doctor, un poco la señal. Bueno, entonces podemos usar bolsas recolectoras en el caso de las guaguas. Si nuestro paciente, por decir, es adulto y no puede orinar, ¿qué voy a hacer? Ya lo ha dicho hace rato su compañero, Brian. Le voy a hacer un sondaje. Le introduzco una sonda y voy a recolectar. Y si no le puedo hacer con sonda, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo más obtengo mi muestra? ¿Cómo se imaginan ustedes que puedo obtener orina? Y no es que el paciente no puede orinar. No le puedo hacer un sondaje. ¿Qué más puedo usar? ¿A qué más puedo recurrir? ¿Una punción, doctor? Le voy a hacer una punción suprapúbica, ¿no es cierto? De esa manera también voy a obtener orina. Y no es nada del otro mundo hacer una punción suprapúbica. Muchos pacientes, principalmente varones, que tienen hiperplasia prostática, no pueden orinar. Ustedes han debido escuchar pacientes que orinan de a chorritos, así poquito a poquito. O que orinan constantemente, de a poquito también. Esos pacientes muchas veces tienen problemas prostáticos. Y dentro de estos problemas prostáticos, pues lo que va a hacer es tapar este conducto y llegado el momento, una vez que esto se va complicando, el paciente no va a poder hacer pis. No se va a poder incluso muchas veces ni colocar sonda. Y lo que nos queda es hacer una punción suprapúbica y de esa manera voy a obtener. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para obtener una muestra de orina? Mi envase, que también tiene que ser un frasco que selle herméticamente. Ya les decía, si el paciente no puede orinar o no tiene control de esfínteres, le puedo hacer una cateterización, ya sea en el varón o en la mujer. De esa manera puedo obtener
Si no le hago una cateterización, le puedo hacer una punción suprapúbica, obviamente con las medidas de bioseguridad, desinfección de la zona suprapúbica y realizar la punción y obtener de esa manera la muestra que yo necesito. En el caso de los niños puedo hacer por una muestra, puedo obtener mi muestra por medio de una bolsa recolectora, o también le puedo hacer una punción suprapúbica, pero no es muy recomendable, las guaguas son muy sensibles y les vamos a causar un miedo principalmente. Les puedo obtener de esa manera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo que tomar en cuenta para enviar esta muestra? Ya en un principio, y les decía siempre, en todas las muestras, tenemos que tomar en cuenta los datos personales de la persona innecesarios que tenemos que colocar para enviar una muestra. Y estas son edad, sexo, síntomas, e incluso les decía el diagnóstico presuntivo. Algo importante en las muestras de orina es que debemos de mencionar cómo se ha tomado la muestra. Si es una muestra de chorro medio, que es lo que comúnmente se usa, si es una muestra por punción suprapúbico o es una muestra por sondaje o por cateterización, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Las muestras de orina sí se las puede refrigerar entre 4 a 8 grados en una congeladora. No más a esto porque vamos a desnaturalizar y tampoco menos a esto. De igual manera vamos a eliminar a las bacterias. Por decirles, si el traslado al laboratorio devora más de 30 minutos, los frascos deben ser transportados dentro de un contenedor de hielo, lo preferible. Es lo ideal. Y como les decía, estas pueden ser almacenadas hasta 24 horas. Se puede realizar el examen. Posterior a esto, nos van a dar falsos negativos. Son algunas de las medidas que se debería de cuidar. Sin embargo, no se las toma en cuenta. Ustedes han debido ver que los pacientes la traen en su bolsillo, las traen, yo qué sé, en su cartera, en su bolsa de mercado, etc. ¿No es cierto? Pero nosotros debemos de pedirle al paciente estos aspectos. No se olviden, las muestras para un cultivo deben refrigerarse entre 4 a 8 grados centígrados. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una muestra de urocultivo? Se dice que entre el 70 al 80% de los urocultivos siempre resultan negativos. Entre el 85 al 90% de las infecciones urinarias, mayormente siempre son por enterobacterias, principalmente Escherichia coli. ¿De acuerdo? Mayormente entre las que se van a aislar estas bacterias van a ser Enterococcus y Staphylococcus. En los medios, por ejemplo, en el EMB y en el MACOIP, nos van a permitir únicamente la recuperación de estas bacterias. La mayoría de estas bacterias van a desarrollarse en este medio de cultivo ASC. ¿Sí? Una vez que se realiza la siembra, en realidad la siembra se debe hacer sin centrifugar. Directamente tomada con una asa bacteriológica y hacemos la siembra. Para observar en fresco debemos centrifugar y podemos observar inmediatamente al microscopio y ver qué componentes tiene. Aquí les muestro otro esquema de qué es lo que debemos realizar. Nos llega la orina, lo primero que vamos a hacer es observar al microscopio en fresco y con una tinción o una tinción. Les decía, tenemos que centrifugar siempre primero y observar. Posterior a eso,
Bueno, al observar en fresco lo que vamos a poder evidenciar es si es que este tiene leucocitos, si tiene matíes, si tiene bacterias, si tiene levaduras. Al realizar la tinción Gram, lo que vamos a observar ya saben, si es Gram positiva, si es Gram negativa. Además, si es coco, si es bacilo, si es estafilo, etc. Posterior a eso, hacemos la siembra en nuestro agar. En el caso del urocultivo vamos a tener una descripción cuantitativa y una descripción cualitativa. Dentro de la cuantitativa vamos a poder evidenciar el crecimiento de estas bacterias, las colonias, y obviamente tenemos que observar qué también si es cremoso, si es de bordes, yo que sé, irregulares, regulares, etc. También tenemos que tomar en cuenta el crecimiento, por decirles. Cuando encontramos un crecimiento menor a 10 elevado a la 3 unidades formadoras de colonias, no es significativo para nosotros. Por ende sería negativo. Pero si tomamos de una punción suprapúbica, esto es significativo. Porque ustedes saben que en la vejiga es uno de los pocos lugares donde no tendríamos que encontrar ni una sola bacteria. Y si encontramos una y tenemos una unidad formadora de coronas de 10 elevado a 3, ya es pues significativo para nosotros. Ahora, si tenemos entre 10 elevado a 3 y elevado a la 4, podría ser, es medio dudoso. Pero si tenemos 10 elevado a las 5 unidades formadoras de colonias, pues va a ser completamente significativo y nuestro diagnóstico presuntivo se puede considerar el adecuado, el correcto en el caso de realizar un urocultivo. Dentro de las cualitativas, vamos a realizar las pruebas bioquímicas. Y entre estas pruebas bioquímicas, pues, observamos ya sea la catalasa, lactosa, etc. Por ejemplo, dentro de las catalasas positivas, si ustedes recuerdan, los Staphylococcus aureus y algunos micrococos. Dentro de las catalasas negativas vamos a tener los Streptococcus. Lactosas positivas tenemos las enterobacterias. Lactosas negativas también son las enterobacterias y lactosas positivas las pseudomonas. ¿De acuerdo? De eso vamos a ir evidenciando y es lo que nos van a reportar en el examen de hoy. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. Consultas, preguntas, dudas. Esther Canaza, ¿está presente? Doctor, la compañera ya no está en la casera. ¿Allá no está? ¿Lo ha dejado? Sí, lo ha congelado. Qué pena. Daniel. Sí. A ver, dame. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un urocultivo? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? ¿O qué es lo que se realiza? Urocultivo. Uh-huh. Se toma la muestra, luego se va a empezar a observar primeramente macroscópico, primero. Luego, no sé, a lo que he entendido se observa después, ¿no? Si tiene, bueno, dependiendo de la tinción, si tiene leucocitos, en cambio la tinción Gram si es negativo o positivo. Luego también en la tinción Gram se observa también su morfología, ¿verdad? En cuanto al urocultivo, se divide en dos, ¿no? Se podía observar en cuantitativo y cualitativo. En el cualitativo era, sino que bueno, un agar, podríamos observarlo en un agar Macoque creo que era. Y hagan esa diferencia, miren.
¿Cuándo hablamos de cualitativo y cuándo hablamos de cuantitativo? Cuantitativo cuando se puede cuantificar. Cuando cuantificamos, ¿no es cierto? ¿Y cualitativo? Las características. Cualidades, características. Observar. En otras palabras, cuando hacemos un cultivo, hacemos una parte cualitativa simplemente observando. Si ustedes ven catalasa, lactosa, simplemente es observar, ¿no es cierto?, la reacción que va a tener. En la parte cuantitativa vamos a hacer un recuento de las unidades formadoras de colonias. En otras palabras, voy a contar cuántas unidades formadoras de colonias existen en un agar. Y de esa manera voy a cuantificar. Ya les decía, menor a 10 elevado a la 3 no me es significativo cuando hago una muestra por chorro medio o por sondaje. Pero sí me es significativo cuando obtengo por una punción suprapúbica. Esa es la manera de poder cuantificar. Ahora, la tinción azul de metileno, ¿para qué me va a servir? ¿Quién se recuerda? Para ver a los leucocitos. Principalmente leucocitos, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Doctor, este método de cuantificación va a ser ese que hemos dicho que hay que trazar 4 líneas, 4 cuadrantes, ¿no, doctor? No. Los 4 cuadrantes que hemos trazado simplemente es para realizar una siembra. Ah, ya. En realidad, cuando se hace el recuento de unidades formadoras de colonias, vamos a usar un aparato. Un aparato que tiene igual varios cuadrantes. ¿De acuerdo? Y en estos cuadrantes nosotros lo que vamos a hacer es ir contando. Y de esa manera vamos a determinar cuántas unidades formadoras de colonias existen. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Entonces, esa es la... ¿Qué se llama? Esa es la manera en la que vamos a realizar ese recuento. Y el aparato con el que vamos a hacer este recuento es con el contador de Quebec, que es justamente un instrumento que nos va a ayudar a hacer el recuento de estas colonias. ¿De acuerdo? Otra duda que tengan. Yusel Quispe. Doctor, una consulta respecto a los hemocultivos. ¿Cuántos frascos de hemocultivos regularmente se pide o se dan? ¿O cómo se realiza eso, doctor? Como les decía, usualmente te dan 2. Lo ideal son 3. Tomamos una muestra, a los 15 minutos tomamos otra muestra de otro lugar y a la hora podemos tomar otra muestra de otro lugar. Y de esa manera hacemos el cultivo de los 3 y vemos en cuál está creciendo. Porque si por decir, si en el primero no ha crecido, en el segundo ha crecido, medio raro, ¿no es cierto? Tendrían que crecer en los 3. ¿Sí me dejo entender? Sí, y en cada uno varía el tanto que se utiliza, por ejemplo, los mililitros. No, en los 3 tiene que ser la misma cantidad de sangre. Luz Huelpa. ¿Está presente? Sí, doctor, presente. Presente, doctor. Dudas, Luz Huelpa. Doctor, presente. Dudas. No, doctor, creo que todo ha estado claro. ¿Cuándo realizas un hemocultivo? ¿En qué circunstancias? Cuando va a haber algún tipo de infección en la sangre o algún tipo, bueno, cuando la persona va a estar enferma. Ya, cuando hay ese tipo de infección en la sangre, ¿cómo se llama ese tipo de infección en la sangre?
doctor. Bacteriemia. ¿Sí? Ah, ya, También puede doctor. ser sepsis, doctor. Bacteriemia. Ahora, Alberto decía que con la tinción de azul de metileno, ¿qué voy a observar? Leucocitos, principalmente ¿en qué tipo de bacterias? Fidelia huanca. Doctor, en la tinción de azul de metileno va a haber la presencia o ausencia de leucocitos. En la presencia, si es que hay la presencia, podría decirse que podría haber salmonella y shigella. En cambio, si va a haber la ausencia de leucocitos, las anteriores no va a haber, pero sí podemos sospechar del vidrio chaleral. Ok. ¿Cómo te llamas? Fidelia Huanca Mamani. Tú eres Fidelia. Sí. Ok. José Luis Morales no viene. ¿Quién? Yusel Quispe. Doctor, aquí estoy. ¿Cuál es el agente más frecuente que causa enteritis? ¿Cuál me dijo, doctor? Mil disculpas. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes que causan enteritis? Ok, la enteritis. Oh, no recuerdo, doctor. ¿Salmonella te causará enteritis? Sí. Sí, doctor. Lo que causa la diarrea, dice, ¿verdad? De alguna otra manera, pero ¿qué es enteritis para empezar? Ok, la enteritis va a ser un tipo de bacteria. Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Estás seguro? Uh-huh. Enteritis. ¿Qué es amigdalitis? Amigdalitis. La amigdalitis va a ser una inflamación que se va a dar en la garganta. Ya, en las amígdalas. ¿Qué es una epidermitis? Ok, la epidermitis va a ser igual a una inflamación. Que se va a dar a nivel de la piel. En la piel, a nivel cutáneo. Ahora, ¿qué es una enteritis? Ay, no, doctor, me agarra Una infección que se va a dar a nivel de... En el intestino. Sí, ya lo recuerdo. ¿Qué es una gastroenteritis? Una inflamación en el... en el estómago, se podría decir en palabras así. De todo el tracto gastrointestinal. Por eso gastroenteritis. Ok, doctor. ¿No? Relaciones siempre. Itis es inflamación. Por si acaso. Y si te has dado cuenta, primero está gastroenteritis. Sí, doctor. Mil disculpas. Amigdalitis. ¿No es cierto? Uh-huh. Relacionen eso. Ahora, ¿cuáles son los agentes más frecuentes que causan enteritis? El virus en cholera, ¿qué me produce? Me producirá enteritis. Sí, doctor. ¿Están seguros? Van a averiguar. Ok. ¿Qué más me falta? ¿Tú eras, perdón? Yo sé el Quispe, doctor. Yo sé. Cristian, Yugra. Sí, doctor. ¿Cuál es el objetivo para realizar un examen en fresco de la materia fecal o de heces fecales? Doctor, perdón, nomás. ¿Cuál es el objetivo de realizar un preparado en fresco de materia fecal?
¿Qué haces en parásito? Identificar el parásito, doctor. Trofozoitos, ¿no es cierto? Los trofozoitos, los huevos, las larvas, doctor. Ahora, en microbiología, aparte de identificar trofozoitos, ¿qué más identificarías? En microbiología, doctor, sus larvas, doctor, los huevos, entidad. No. Sangre, ¿dónde vas a identificar leucocitos? Pus, ¿cómo identificas? Pus. Los leucocitos se ponen sangre, doctor, en un hemograma. A ver, deme un ratito, por favor.